Pues sí fue fuerte. Bueno, Lucho Pacora es primeramente un curioso y segundamente periodista y comunicador. Bueno, yo estudié comunicación social en la Universidad de San Marcos, que de hecho sí fue un espacio bien importante, sobre todo para dimensionar y profundizar más en lo que es el Perú, ¿no? Porque creó, digamos, un contexto en el que pude adentrarme en una serie de manifestaciones culturales, artísticas, filosóficas y etcétera, ¿no? Porque justamente lo chévere de San Marcos es que confluyen toda la peruanidad en un mismo espacio, y yo venía de hecho de vivir muchos años en Tacna, entonces fue un ingreso a mi propia conciencia no digamos de patria, sino de país y de la diversidad, justamente la diversidad y en la riqueza que finalmente trae todas esas distintas formas de ser peruano, ¿no? Que somos. El periodismo y la música siempre han ido de la mano, ¿no? En mi experiencia de vida, digamos. Primero porque el periodismo es investigación. Hay otro tipo de periodismo de conversación, que es lo que pareciera que estuviera de moda, sobre todo en nuestro país, pero el periodismo es investigación. Es una tautología, ¿no? Decir como periodismo de investigación, porque yo creo que cualquier periodista lo primero que aprende es a que sin investigación no tienes absolutamente nada, simplemente vas a hacer un robotito que vas a rebotar algo que alguien más escribió o dijo y nada más. En cambio, investigar es lo que le da finalmente sustento y sustancia a eso que uno quiere tratar de compartir, ¿no? Para que otros conozcan, ¿no? Es un poco eso. Y en este caso con lo de la música fue decantándose primero porque yo soy súper fan de la música en general y siempre me involucré. Pasé de ser espectador y agitador de pogos cuando era más chibolo a luego trabajar en algunos medios escribiendo sobre música o sobre los conciertos a los que iba. De hecho, no me pagaba nada por hacerlo, de hecho lo hacía como en mi tiempo libre, pero igual me encantaba. Entonces empecé a hacer eso, después a trabajar con los mismos artistas, ya desde, digamos, el backstage y etcétera. Entonces como que sí, también las oportunidades que tuve, que fueron apareciendo, me hicieron ir como que adentrándome en cada uno de los aspectos de la música en particular, ¿no? No solo verlo desde afuera, sino incluso me metí a ser manager, a llevarme bandas de viaje a otros países, a girar con ellas y conocer como la experiencia, por ejemplo, increíble. Creo que cambia mucho la perspectiva de cuando estás en un proceso de grabación de un disco, porque ahí realmente entiendes muchas cosas que quizá no hubiera podido comprender desde afuera o viéndolo desde el lado periodístico, y mucho menos desde crítico, porque yo crítico no soy, o sea, al menos no de música, y no me considero eso, pero creo que hay que tener una formación además muy profunda para ser un crítico de verdad. Entonces mi labor ha sido más como tratar de ir descubriendo aspectos que no se han dicho o que no se han mencionado o que están totalmente invisibilizados, y los he volcado en revistas, en periódicos, en exposiciones como la que está ahorita en el Centro Cultural, en diversos formatos, ¿no? Yo creo que siempre lo que he hecho es periodismo, solo que en diversos formatos, nada más. Hablando de eso, publiqué el año pasado, el 2021, un libro junto con un colega mexicano y un grupo de extraordinarios escritores y periodistas de aquí de Perú, un libro sobre música peruana, que al principio fue dirigido para el público mexicano, ¿no? Porque lo sacamos con la editorial de la Universidad de Guadalajara, que es la que organiza además la feria del libro de Guadalajara, y partió justamente por este interés de querer que se conozca nuestra música, ¿no? Lo mismo que mencionaba con lo del movimiento y otras cosas más. En realidad siempre mi intención ha sido querer, en primer lugar, digamos, la gente de nuestro propio país conozca su música y conozca la riqueza que tiene esa música, y luego también llevarla fuera de las fronteras, porque también lamentablemente lo que pasa hasta ahora es que la gente no tiene ni idea, pero así, ni idea de lo que pasa acá con música, y de lo que ha pasado tienen referentes muy muy escasos, que puede ser Chabuca Granda, Susana Vaca y un par más, pero de ahí no pasan. Entonces es muy lamentable, porque en realidad por una u otra razón siempre hemos tenido como un karma bastante pesado a que ningún artista nuestro ha podido volverse ni siquiera continental. O sea, y eso sí es una deuda que pues, en algún momento, algún día tendrá que saldarse, porque yo creo que talento sobraba en este país, y una cosa que a mí siempre me han dicho colegas o gente
vinculada a la música es que siempre se sorprenden, ¿no? Cuando conocen un poco más de lo que se ha hecho y lo que se hace acá en Perú a nivel de música y no pueden creerlo, porque dicen, ¿de dónde salió esa vaina? Bueno, lo de DJ fue consecuencia directa de esta curiosidad de la música y el mismo ejercicio del periodismo, que es compartir música, pues como DJ fue lo mismo, ¿no? Justamente tratar de difundir música que normalmente pues no lo vas a escuchar en la radio ni en otro lugar un poco más tradicional. Y en particular ahora, por ejemplo, con Bomba Tropical, que es el proyecto y el colectivo en el que estoy ya desde hace unos años, que es en formatos vinilos además exclusivamente. Es la misma idea, ¿no? Porque también surgió de todos estos viajes que iba haciendo a distintos países de Latinoamérica con las bandas. También por la curiosidad siempre me metí así como a buscar, ¿no? Conocer artistas y música, y terminaba pues siempre pataperreando ahí en los centros de las ciudades, que son como los centros en Latinoamérica, ¿no? Todo lo popular está siempre ahí. Y así pues encontrando discos tirados ahí en la calle o vendedores ahí que vendían algunos vinilos de música que no conocía, pero que a veces escuchaba y como que pues lo compraba y iba como acumulando, y sin querer queriendo como fui haciendo una pequeña colección. Me di cuenta que ya estaba chévere, como ya era el momento de compartir eso, ¿no? Porque al final pues para quedarme la única aburrida, ¿no? O sea, sí, lo de Huepagé de hecho fue también una consecuencia probablemente de este afán que tuve inicialmente con Bomba Tropical, de querer compartir música y en ese camino también ir descubriendo cosas. Y una cosa que empecé a descubrir por el mismo objeto en sí es que hay mucha historia ahí detrás, ¿no? En un solo objeto, un solo círculo de plástico, digamos, uno puede encontrar los autores de esas canciones, el ritmo en el que incluso muchas agrupaciones, sobre todo de acá de Perú, colocaban y nominaban que no son como lo normal, ¿no? Como digamos, o sea, una cumbia, por ejemplo, los Andes de Ñaña, que a sus canciones le pusieron cumbia beat, y era porque, claro, era una combinación loquísima de balada Beatle con cumbia de la carretera central. Entonces por eso crearon ellos mismos su propio género, digamos, que es la cumbia beat, y así como hay muchas otras agrupaciones que empezaron también a rotular. Los Destellos, por ejemplo, le ponían ritmo de destello a algunas canciones de discos que publicaron, sobre todo en formato de 45, los chiquitos. O sea, desde eso, ¿no? El nombre de las disqueras, el año de publicación, etcétera, hasta las mismas inscripciones que hacía la gente, ¿no? Que ponía para Rosita con todo mi amor 1967, ¿no? Hasta ese tipo de cosas, de manifestaciones, digamos, humanas y culturales, me llamaron como mucho la atención, porque también empezaron a emerger en esa búsqueda una serie de agrupaciones con canciones, o sea, que me volaban la cabeza y que no tenía la más remota idea, uno, que eran peruanas, y dos, que no aparecían en ningún lado, o sea, ni siquiera estaban en internet, no estaba ni la canción, ni la historia, ni quiénes lo hicieron, ni nada. Entonces eso me llamó poderosamente la atención, y empecé a seguir involucrándome y profundizando más en eso, y a darme cuenta realmente de que paradójicamente la música que más se escucha en nuestro país, que creo que la cumbia es eso, ¿no? Finalmente creo que no hay ningún rincón del Perú donde no se escuche cumbia, no se haya bailado cumbia, a diferencia de otros géneros de música. Pero por otro lado es el género del que menos se conoce, digamos, su historia. Recién, de hecho, el año pasado el maestro Jesús Cosamalón publicó el primero de la historia de la cumbia peruana, el primero, 2022. Entonces ya eso es como, digamos, una evidencia también de que hace falta mucho más investigación, mucho más reconocimiento, porque finalmente la cumbia peruana en particular es una expresión de lo que somos, y precisamente Huepagé es un intento de querer mostrar esa diversidad desde todas sus aristas, y también desde estos aspectos menos conocidos de nuestra cultura a través de la cumbia, porque puedes encontrar, como este año por ejemplo está pasando ahí en el Centro Cultural de España, historias de la cumbia selvática, que la selva, a diferencia de la música que se grabó en la costa, fue el primer lugar natural, además por su cercanía con Colombia, donde se empezó a interpretar cumbia y a componer cumbia peruana. La diferencia es que, claro, ellos no tuvieron ni las disqueras, ni las salas de grabación, ni los privilegios, digamos, que sí había acá en la capital, para llegar a grabar un disco, aunque sea de 45, ¿no? Eso pasó acá en Lima recién a partir de los años 60, cuando ya en la selva se hacía esa cumbia, se componía esa cumbia a partir de la segunda mitad de los 50. Y entonces detalles como eso, detalles como la participación, por ejemplo, dónde estuvieron las mujeres en todo este fenómeno tan fuerte de la cumbia peruana, ¿no? Que es loco, porque producto justamente del machismo, de este afán de querer siempre aparecer y ser los protagonistas, muchas veces, o sea, en los discos, por ejemplo, hasta de los Destellos, ¿no? Tú puedes escuchar una canción
en la que aparece una voz femenina, claramente, y de pronto vas a buscar en el disco, y, ay, ¿quién fue esa cantante? Que no sé qué, y por ningún lado aparece, porque ni siquiera la ponían, o sea, ponían la lista total de todos los músicos uno por uno, pero nunca ponían a las chicas que eran coristas, porque claro, era una chica, era corista, como que no era nada importante, digamos, entre comillas, para la agrupación, entonces ni la mencionaban, cosa que no pasaba con los hombres, ¿no? Y de hecho hay historias, o sea, de verdad, alucinantes de la música, primero porque probablemente la primera orquesta de música conformada exclusivamente por mujeres fue peruana, y eso apareció en los años 50 además, que se llamó Danila y sus Magníficas, ¿no? Que era la maestra Danila, que era una acordeonista y pianista de esa época, que tocó un montón de orquestas importantes. Claro, lamentablemente no pudieron llegar a grabar porque la mayoría de integrantes de ese conjunto eran menores de edad, entonces eran chicas que no podían pues ir a la Embassy o alguna boîte así como ya de gente más mayor, porque eran menores de edad, entonces como que ya a nivel, digamos, comercial no tuvo mucho sustento y no llegaron lamentablemente a grabar una canción de manera física, pero la gente que todavía que vivió esa época, sí se acuerda, ¿no? Entonces, desde eso hasta una agrupación como La Gota Dulce en los 80, que también es la primera agrupación de chicha conformada totalmente por mujeres en Huancayo, de la cual nadie sabía nada. De hecho, en la inauguración de Huepaje estuvimos con la maestra Rosita Arango de Rosita Producciones y Rosy War, y Doris Ore, que es justamente una de las integrantes de esta agrupación, y Rosy había tocado con Doris, pero no sabía para nada y nunca se enteró de que Doris era miembro de la primera agrupación de chicha conformada por mujeres, ¿no? O sea, recién como que se conocieron y ella fue consciente de ese grupo ahí en esa charla que tuvimos. Entonces yo creo que así hay muchísimas otras historias maravillosas de nuestra música y que pues sería muy bacán que se puedan conocer, ¿no? Bueno, lo que me motivó a investigar sobre música peruana fue arribar, digamos, a la idea de que no conocemos nada de nuestra música, pero nada. O sea, de verdad lo digo, es como, yo creo que apenas uno empieza a jalar el hilo de lo que sea, de cualquier género, de cualquier artista, de cualquier manifestación musical, sea la que sea, uno empieza a darse cuenta que apenas ha puesto un pie en el iceberg de ese fenómeno, de ese acontecimiento, de ese artista. Entonces yo creo que si cualquiera de nosotros hace ese pequeño ejercicio, y yo los invito a eso, de que cualquier artista peruano que les interese, que por ahí les haya llamado la atención, nuevo, viejo, lo que sea, empiecen a investigar un poquito más de dónde vino ese músico, con qué otras agrupaciones tocó, cuál fue su historia, qué otros artistas subieron alrededor del género o del movimiento que se creó, etcétera. Se van a dar cuenta que no van a terminar nunca, porque es tanto lo que se ha hecho en este país y lo que se sigue haciendo, que podemos seguir todo el tiempo jalando del hilo y nunca se va a terminar, porque esa es la falta que nos hace justamente no tener espacios y no tener esa información a la mano, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante poder descubrir eso y una vez más que descubrir, en realidad hallar o reencontrarnos con esa memoria, y una vez que eso suceda, simplemente compartirla, porque de eso se trata, ¿no? O sea, de compartir todo lo chévere que hay en la vida. La cultura musical peruana es bien ecléctica y es bien sabrosa, porque yo, por las oportunidades que he tenido de viajar a otros países, sí me he dado cuenta que aquí en Perú, y solo en Perú, he encontrado esta forma, digamos, de acercarnos a la música que es tan, digamos, natural, en el sentido de que uno puede ir a una pollada, puede ir a un concierto en el Gran Teatro Nacional, puede ir a una discoteca en Miraflores, donde sea, pero no le va a hacer en absoluto ruido que en el mismo lugar donde uno va a escuchar un tipo de música pongan salsa, pongan cumbia, pongan balada, pongan rock, pongan pop, pongan new wave, pongan lo que sea, igual lo vamos a tonear hasta abajo. Eso en particular yo creo que sí es una riqueza, más allá de los prejuicios obviamente que siempre hay. Yo creo que es nuestra riqueza el no tener tanto filtro para la música, ¿no? Y creo que felizmente eso se ha ido perdiendo con el tiempo, porque yo me acuerdo claramente hace 15, 20 años que tipo decir que escuchabas cumbia o escuchabas salsa, la gente te miraba así con cara de tipo, o sea, ¿por qué escuchas esa vaina? Wow, gran pregunta. Mira, yo recuerdo una cosa que me pasó hace algunos años, cuando hicimos con mi querido amigo Miguel Ángel Vallejo Sameshima un proyecto que se llamó Vía Viento. Hicimos junto con Sofía Burán, una amiga muy querida, unos afiches que tenían una cita
de algún personaje de Lima, una fotografía que aludía a cierta temática en particular, ya sea racismo, machismo, terrorismo, guerra interna, etc. Y una bajada que explicaba ese contexto, ¿no? Con ese proyecto lo que hicimos fue pegar esos afiches que eran como de A4 en un montón de buses, de micros, de todo Lima. Y un día que bueno, habíamos estado ahí en esas, pegando esos afiches así casi de contrabando, porque obviamente varios no nos dieron permiso para hacer esa vaina, nos botaban de los micros por haber pegado eso. Me acuerdo que estuvimos caminando por la Javier Prado y simplemente pasamos por un paradero donde había un panel gigante de publicidad que estaba vacío, pero estaba encendido. Entonces fue como que nos miramos al mismo tiempo y no tuvimos que decirnos más, simplemente regresamos, como teníamos afiches en el bolso, sacamos, tapizamos ese panel de esos afiches y nos fuimos corriendo porque estábamos pensando, o sea, que nos caiga serenazgo y ahí sí perdíamos. Entonces lo loco fue que nos fuimos a dejar no sé qué vaina ahí cerca y volvimos como a la media hora y vimos que una de las personas que se había detenido a mirar esos afiches y a leerlo, ¿no? Cada contenido, cuando nosotros nos escapamos, después de media hora seguía ahí parada leyendo el último de los afiches que estaba ahí puesto. O sea, se había leído uno por uno y eso para nosotros fue, digamos, el mayor pago que pudimos haber tenido, la mayor satisfacción de ver que por lo menos una persona se interesó en leer eso que nosotros habíamos hecho, ¿no? Y además, o sea, haberse perdido totalmente de regresar a su casa, de que se le pasó el micro, que no sé qué, y se quedó ahí parado leyendo cada uno de los afiches hasta el final. Yo creo que podamos entender que somos una diversidad y que esa diversidad, sea la que sea, es la que nos enriquece y hace, finalmente construye esto que somos. Porque no hay ninguna otra cosa más valiosa que ser distinto, ¿no? Pónganse a pensar, qué aburrido sería que todos fueran igual, que escucharan un solo tipo de música, o vieran un solo tipo de películas, o consumieran un solo tipo de libros, ¿no? Pues yo pienso que es muy importante, sobre todo en estas épocas tan difíciles y donde la cultura además es un elemento casi de decoración, que va a ser muy importante que podamos todos los que puedan pues abonarse en tratar de que esa música, sobre todo la que tiene menos oportunidades, pueda surgir, pueda tener los espacios para poder exponerse, manifestarse, publicarse y compartirse, ¿no? Porque finalmente talento, como dije, sobra en este país. O sea, yo no tengo duda alguna de que hay músicas por conocer además, o sea, pero ni siquiera yo tengo idea de la dimensión de la música que no solo se hace en Lima, se hace en todo el territorio nacional y no conocemos absolutamente nada. Entonces yo creo que hay que descubrir esos talentos, hay que darles las oportunidades sobre todo a los que menos tienen, y eso creo que parte también de ejercer una presión y una responsabilidad primero con uno mismo y luego con los demás y luego con el Estado, ¿no? Porque también hay una función bien importante en la que el Estado siempre ha estado de espaldas, digamos, a la cultura. Las pocas veces y las pocas islas que ha habido de momentos en que se ha podido ayudar, se ha visto además como que la importancia de poder apoyar estas manifestaciones. Yo creo que la música peruana solamente necesita que los mismos peruanos la podamos conocer y luego podamos apoyarla, ¿no? La importancia de la música en la sociedad es, yo creo, probablemente médica, en el sentido de que es sanadora, ¿no? Porque yo creo que la música tiene un poder maravilloso que es sanarnos desde adentro, justamente porque no pasa por la mente, sino llega directamente al espíritu. Es que nos rescata, ¿no? Siempre creo que a todos nos ha pasado que en los peores momentos de nuestra vida siempre ha habido una música que ha ido ahí a abrazarnos y a rescatarnos y a abrazarnos un rato para no terminar de caer. Entonces yo creo que me parece que en agradecimiento además por todo eso que la música hace y quienes la hacen, es que es importante que no dejemos que eso desaparezca, ¿no? Bueno, conocer las raíces musicales es como conocer nuestro ADN, finalmente, porque eso es lo que nos vuelve únicos también. Yo no he conocido en otros lugares del planeta artistas que sean interesantes de escuchar o que tengan como algo para decir que valga la pena, que no tengan una conexión con su propio espacio, su territorio, su cultura,
porque finalmente eso es lo distinto, ¿no? Yo siempre recuerdo que yo le comentaba a un amigo músico que le decía que en otros lugares, por ejemplo, una cosa que a mí me llamaba mucho la atención cuando iba a escuchar bandas era que por más que hiciera rock, cumbia, salsa, lo que sea, si no tenía un elemento distintivo que hiciera que a mí me llamara la atención, que saliera, digamos, de lo común y de lo que ya yo había escuchado antes, no me iba, o sea, a llamar la atención ni interesar en lo más mínimo, ¿no? Porque yo creo que esos elementos que uno podría parecer como que no, eso no lo escucha nadie, ¿a quién le va a importar que yo ponga, no sé, pues esa cornetita de los heladeros de Donofrio, por ejemplo, que es un clásico acá, pero no lo conocen en ningún otro lugar del planeta, porque solamente aquí yo he escuchado eso, que un heladero pues usa esas cornetitas, ¿no? Entonces si yo pongo eso en un disco, por ejemplo, o en una canción, seguramente que a alguien le va a llamar la atención por lo raro y porque porque no está en su rango, digamos, de sonoridad, de memoria sonora, ¿no? Quiero decir. Entonces yo creo que por eso es súper importante reconocernos en nuestras músicas, en nuestros sonidos, porque eso es lo que nos hace únicos finalmente. Bueno, las polladas son un lugar extraordinario, es una manifestación cultural muy peruana, por cierto. Yo creo que no se come más pollo acá que en otro lugar del planeta. Entonces, y aparte de que han sido un vehículo bien importante para la difusión de la música tropical, ¿no? En este caso, tanto para la cumbia como para la salsa. Yo me acuerdo que de niño pues mis papás me llevaban todo el tiempo a polladas que hacían sus amigos, mis tíos, otra gente. Y eso fue también un espacio de formación, de educación musical, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante todo lo que sucede alrededor de la pollada, porque no solamente, digamos, es como el encuentro de una comunidad para comer rico además, sino que también hay un contexto celebratorio, hay un contexto de unión y donde además se comparte música, la gente baila, ¿no? Yo creo que ese fenómeno en particular sí es bien importante porque, como decía, pues también ha sido un vehículo para la difusión cultural, ¿no? Yo creo que las redes sociales funcionan un poco como lo que pasó con Oppenheimer y la bomba atómica, ¿no? Que todo instrumento y toda tecnología siempre tiene alguien que está detrás y que hace uso de ellas. Entonces el problema, más que la tecnología, en este caso más que las redes sociales, está en quiénes y cómo usan las redes sociales. Y yo creo que ahí está, o ahí deberíamos un poco enfocar la visión y el análisis para poder entender de qué forma también se están usando. Si bien se usan para cosas bien chéveres en realidad, para difundir creo que música como nunca antes se había hecho, de todo tipo y de toda latitud, también se utiliza para manipularnos en general. Y eso sí es muy peligroso, ¿no? Porque yo creo que esa falta de espíritu crítico, de conciencia crítica de lo que recibimos hace que no nos demos cuenta o naturalicemos cosas que no deberían ser normales, digamos, entre comillas, o deberíamos aceptar como tales, ¿no? Me pasaría 3 horas haciendo una lista de quiénes serían, pero no sé, la primera que se me viene a la mente ahorita es Rosita Arango, Rosita Producciones, porque Rosita es alguien, como lo mencioné en la charla de la inauguración, que todos sabemos quién es Rosita Producciones, pero nadie sabe exactamente quién es la que está detrás de eso, ¿no? O sea, quién es Rosita Arango, que es la dueña de Rosita Producciones. Entonces, y además que es una mujer maravillosa, ¿no? O sea, Rosita es como precisamente como la demostración de todas esas mujeres peruanas, madres solteras, de pocos recursos, con, digamos, todo, digamos, el escenario en contra, pero que a pesar de eso han podido surgir en la vida, han podido lucharla y la siguen luchando todos los días, pero no es como que ella ahora esté como en una posición cómoda, ¿no? Es una señora trabajadora peruana que además inmigrante de región, de Huancavelica precisamente, y que pues se la faja todos los días para poder seguir haciendo lo que más le gusta, ¿no? Estar con la gente, difundir música, trabajar como en pro un poco también de la cultura, porque finalmente sin ella no se podría entender artistas como Rosy War, ¿no? De hecho, Rosy War misma reconoció en la charla que Rosita fue la primera
que le dio la oportunidad de publicar un disco y de difundirlo acá en Perú, porque, o sea, no sé si, eso, por ejemplo, esa historia creo que mucha gente no sabe, que Rosy Ward, los 2 primeros discos que publica, los publica con una disquera de Chile. O sea, no con una disquera de Perú, no con una disquera de Lima, con una disquera de Chile, porque ninguna disquera acá le quería publicar nada, pues decían, no, esa música no, acá no va a pegar, eso no me interesa, además eres peruano, no, olvídate. Y la única que le dio la oportunidad fue una señora que tenía su tienda en el Mercado Central, que distribuía cassettes y CDs, y que digamos no era ni una disquera internacional, no es que tuviera así como un mega estudio, es una señor humilde, con mucho ánimo, mucho coraje además y mucho amor por la música, la que le dio la oportunidad a Rosy Ward y a otros artistas más, que por eso pues ella logró lo que ha logrado, ¿no? con su productora, y por eso hasta ahora nos acordamos del nombre de Rosita Producciones.